Pues bueno, ya vamos a entrar a la querida mesa imposible. Ya estoy viendo a Laura Sánchez Ley, así, mire, viendo, esperando, querida Laura Sánchez Ley. Laura, muy buenos días. Hola amigo, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué onda? ¿Voy a hacer nada más yo o qué? No, Temoris, estamos esperando que a ver si ya lo despertaron. Vamos a tener que llamarle Temoris Greco. Muy buenos días. Pues oigan, pues nos propusieron una cascada de temas que hasta por dónde empezarle ahí. Pero sobre estos temas y ahorita nada más me gustaría si pudieran hacer un comentario para añadir todavía un tema más Ah, bueno. eh, que tiene que ver con la muy posible liberación de Javier Duarte de Ochoa. Este próximo viernes la jueza estaría ordenando la liberación de este siniestro personaje. Laura Sánchez Ley, ¿qué decía al respecto? Pues amigo, realmente el día de ayer estuvimos viendo, bueno, hubo gente que estuvo todo el día en la audiencia y en los juzgados. Ahí una colega mía muy querida estuvo todo el tiempo y bueno, se dieron noticias rarísimas, ¿no? Como que Javier Duarte tenía que ser amarrado a la silla en la que estaba por lo alterado que estaba. Se habló también sobre la lluvia de amparos que había interpuesto a lo largo de todos estos años lo que pues convirtió en una batalla jurídica por su libertad anticipada, ¿no? Entonces, pues en 2018 fue condenado a 9 años de prisión y cabe destacar que solamente fue por lavado de dinero de asociación delictuosa, ni siquiera realmente se le comprobaron todos estos asesinatos y todos estos delitos más graves como los que estuvimos escuchando hace rato. Entonces, ya cumplió alrededor del 95% de su sentencia y me parece que el tema no estuvo de raíz en si puede salir ahora un poquito antes de la fecha en la que él debería salir, sino de cómo se llevaron a cabo estos procesos jurídicos que realmente nunca lograron comprobarle más delitos aparte de los obvios, ¿no? Que fueron el tema del lavado de dinero en su gestión. Entonces, creo que viene desde esa raíz, querido Ernesto, ¿no? Que realmente el sistema judicial no pudo comprobarle nada. Ahora se supone que este beneficio del 95% de libertad anticipada, pues es un beneficio que tiene todo el mundo. Sin embargo, en el caso de Duarte, pues ya la fiscalía incluso ha comprobado que no tuvo buena conducta en prisión, que tuvo episodios de indisciplina, que tenía alcohol en su celda, que tenía su propio módem de internet. Es otro de los datos que se estuvieron revelando en la audiencia. Entonces, bueno, creo que cambia muy poco, querido Ernesto. Este 95%, te digo, realmente es muy poco el tiempo que le falta para cumplir su pena. Yo creo que si sale ahora, da igual que si sale el año que viene, ¿sabes? Entonces, son vicios desde el proceso judicial y el no poderle comprobar casos muy importantes de los que todavía se sospecha en el tema de Duarte. Gracias, gracias, Laura. Temoris Greco, pues estamos casi a nada de que este hombre salga libre y como es común, además, me quedo pensando también en Lozoya y pues decenas de funcionarios, exfuncionarios que salen sin entregar un peso de todo lo que además se robaron, además pues de los casos de desaparición y desapariciones forzadas que hubo durante su sexenio. Te tocó, también nos tocó darle seguimiento al multihomicidio en la Narvarte. ¿Qué decía al respecto, Temoris? Pues que, o sea, a ver, este es otro ejemplo de impunidad gravísima del sistema, ¿no? El famoso pacto de impunidad. Porque Duarte se escapó, lo atraparon en Panamá, se hizo un proceso de extradición, un juez panameño dijo, vale, mándelo para México por esos delitos. Y de acuerdo al sistema, a ese tratado de extradición, él no puede ser juzgado en México más que por esos delitos. Entonces se queda en lo que dijo Laura, en lavado de dinero. ¿Y qué pasa? O sea, si México ha sido un país
muy extremadamente propenso a los asesinatos de periodistas. Bueno, en el periodo de Duarte, Veracruz se llevó el 25% de los asesinatos de periodistas de todo el país, la cuarta parte. O sea, ahí matar periodistas era como lo de cualquier día y de desaparecerlos y eso. Hay que recordar que Arturo Bermúdez Zurita, su secretario de Seguridad Pública, comandaba un escuadrón de la muerte. Secuestraban gente, la asesinaban, cobraban el rescate. El secretario de Seguridad Pública de Javier Duarte. O sea, desde ahí se operaba el terror en el Estado, los secuestros económicos, las represalias políticas. Y Javier Duarte era el que estaba sobre todo eso. Fue acusado por lavado, no ha devuelto un peso, ya lo van a dejar salir. No se le puede juzgar por más. No le presentaron acusaciones por nada más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Todavía peor. Estaba viendo que el 2023 todavía se registró que Arturo Bermúdez Zurita, o sea, este secretario criminal asesino, que además tenía o tiene, seguramente todavía tiene, varias compañías de seguridad privada que están todas alrededor del área de la Narvarte donde se cometió la masacre. Bueno, pues era asesor de seguridad de Cuauhtémoc Blanco en el estado de Morelos. ¿Por qué no? O sea, es absurdo. Es absurdo que el sistema judicial no funcione. Es absurdo que les impongan esas sentencias ridículas. Y es absurdo que gobiernos de la Cuarta Transformación contraten asesinos en serie como esos. Es absurdo, es insostenible, es injustificable, inexplicable. Y es el mismo señor que se mete, Cuauhtémoc Blanco, que se mete a sesiones de comisión, que no saben ni qué están diciendo, se mete por Zoom y dicen, perdón, es que estoy jugando pádel. A esa clase de gente tienen ahí. Pues qué tremendo este caso eh, de, de Javier Duarte de Ochoa, uno de tantos que estamos viviendo en el país. Déjenme pasar ahora al siguiente tema, mi querida Laura. Esta detención, decías, detención express de uno de los autores intelectuales, no el autor, sino uno de ellos, intelectuales del asesinato de Carlos Manso. Pues el gobierno, Omar García Harfuch ayer dio una conferencia de prensa, otra vez una operación conjunta entre las distintas instancias de seguridad nacional. ¿Qué decía al respecto? ¿Cuál es tu lectura de esto, Laura? Pues miren, queridos, lo que anuncia Harfuch me parece súper interesante, ¿no? Un breve resumen. Él dice que a partir de los teléfonos de estas personas, tanto la Guardia como la Secretaría como la Fiscalía reconstruyen un chat de mensajería donde se planeó el paso a paso del asesinato. Y ahí aparece un nombre, alias el licenciado, este hombre, Jorge Armando N., como le llaman ellos, dando instrucciones de cómo colocarse, qué movimientos vigilar y en qué momento acercarse a Carlos Manso y disparar. Es decir, todo el tiempo estuvo en contacto con el asesino, que es un chavito, ¿no? Fue un chavito de 17 años que justo escuchaba a Omar García Harfuch el día de hoy decir que era adicto a las metanfetaminas. Es decir, que ni siquiera lo hizo por dinero, sino que lo hizo por intercambio de drogas, lo cual me parece todavía más terrible y más brutal en esta historia. Entonces, me parece que este rastro digital revela que no fue una gran operación, lo cual me sorprendió mucho, ¿no? Sino que todo se debió, y esta captura se debe a mensajes de WhatsApp que no fueron borrados, donde no hubo precaución, es decir, parecerían asesinos amateurs, ¿no? Esto es lo que lleva realmente a la localización y detención de Jorge Armando, este líder de una célula vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación, que operaba en 4 zonas del estado: Uruapan, Pátzcuaro, Morelia y Cuitzeo, me parece.
Entonces, bueno, la captura es relevante, pero a mí me interesa cómo se exhiben este tipo de estructuras que hoy mandan sobre pues muchas zonas de Michoacán. Es decir, no estamos hablando de estos lobos solitarios, como se le llamó, por ejemplo, en su momento al asesino de Colosio, ni de pleitos personales, sino de una cadena de mando donde un cártel utiliza operadores como el licenciado, recluta a chavitos de 17 años como sicarios desechables, adictos a las drogas, y es capaz de sentir tanta impunidad para mandar un mensaje tan brutal que es matar a un alcalde popular en un evento masivo con cámaras de televisión y medios de comunicación presente. Entonces, más bien yo me remontaría a entender, pues, cómo llegamos a esto, ¿no? Y me parece que la clave está en entender que durante las últimas 2 décadas, Michoacán se ha convertido en un laboratorio de todas las estrategias fallidas de seguridad del Estado mexicano. Vimos cómo pasó de la familia michoacana, luego pasamos a los caballeros templarios, luego pasamos a ver cómo se van reconstruyendo estas decisiones del cártel Jalisco Nueva Generación, se mete con fuerza y ahora arma una guerra con todos estos otros grupos locales. Recordemos que lleva años militarizado este territorio, cómo las autoridades locales pues han tolerado la colusión de policías municipales, estatales. Recordemos que durante la administración de Peña pues se juegan también cartas ambiguas con los grupos de autodefensas y nunca se logró reconstruir, digamos, la seguridad en la policía local y en las fiscalías estatales. Entonces, el resultado es que Michoacán tiene un doble gobierno, el que despacha desde los palacios municipales y el criminal, ¿no? Que es quien decide quién cobra piso, quién puede abrir una empacadora de limón, de aguacate, quién vive y quién muere en este caso. Mira, estaba viendo datos muy interesantes sobre violencia política en el estado y bueno, habla de que en las últimas décadas hay 100 alcaldes asesinados, pero solo en los últimos 9 años se documentan 106 alcaldes ejecutados como Carlos Manso. Y Michoacán aparece siempre de manera sistémica entre los estados más letales para presidentes municipales. Se dice que del 2005 al 2025 han sido asesinados 20 alcaldes michoacanos. Entonces, bueno, para finalizar mi punto, me parece que necesitamos seguir exigiendo toda la verdad. No podemos permitir como ciudadanía que la investigación se cierre con un solo nombre, con un solo autor intelectual. Y se tienen que ir esclareciendo la cadena de mando completos, no solo en este caso, sino en todos los casos que aquejan en el Estado. Se debe indagar pues la posible responsabilidad por acción o por omisión de las autoridades estatales y municipales. Y bueno, se tiene que seguir trabajando sobre todo en desmantelar las economías de la violencia que al final del día son las que mantienen el control de este Estado. Entonces, bueno, ese sería mi punto. Gracias, mi querida Laura. Temoris, ¿qué decir también sobre estos operativos? También hay lecturas distintas, hay otra lectura que dicen, bueno, pues este secretario de seguridad y en este pool que tienen con las distintas instancias de seguridad nacional, pues está empezando a funcionar y otros pues señalan pues este ángulo que coloca Laura Sánchez Ley, que me parece también pues importante tener esa mirada. ¿Qué decía al respecto, Temoris? Pues que ya era hora de que se empezara a hacer inteligencia. El, Estaba viendo, o sea, a ver, tuvieron el acceso, gracias al uso de cámaras, y identificaron a las personas que estaban coludidas con el asesino, que todavía falta por saber por qué mataron al asesino. Pero los ubicaron y les encontraron los teléfonos y como dice Lau, pues eran tan amateurs que no borraron la información. Pero en realidad el Estado mexicano tiene la tecnología para que no haga falta ni siquiera tener el acceso físico a los teléfonos. Y para intervenir esas comunicaciones antes de que ellos podían haberlo borrado. Estaba viendo que el escándalo aquel del romance
que hubo entre Kate del Castillo, una actriz que quiere tanto a su pueblo, que se dedicó a romancear con el Chapo Guzmán. Le intervinieron las Blackberries. A mí me parece que, ¿quién sabe a quién hizo enojar? ¿A quién no peló o qué en el Estado mexicano? Que hubo toda una operación de Estado para revelar las conversaciones privadas de Kate. Pero intervinieron las Blackberries, la que le dio el Chapo, una Z30, luego acabo de verificar, esto fue en 2015. Ya desde entonces, el Estado mexicano está usando Pegasus y estaba usando el sistema de vigilancia de Hacking Team, que es una empresa italiana, y que ahora ya han sido superados. ¿Por qué todo lo que hemos sabido del uso de esos sistemas han sido cuando han sido empleados contra ciudadanos que ni la deben ni la temen, contra periodistas, contra personas que están involucradas en activismo social? Pero no sabemos de su uso contra lo que se supone que deberían emplear, lo que es el crimen organizado. Ya hace más de 10 años que hay información de que eso está en manos del Estado y de que se emplea. Pero ¿por qué se empleó contra Kate del Castillo y no tenemos un uso generalizado contra los criminales? Un uso que además tendría que estar bajo control. El problema no es que el Estado disponga de esos instrumentos que nos permitirían incluso prevenir este tipo de crímenes. Si hubiera habido una adecuada seguimiento de estos capos, que no son, o sea, el que ordenó esto y el que lo operó, no era el chavito adicto que utilizaron para el asesinato, sino que era una persona que ya estaba en el radar. Si hubiera habido una intervención de eso, se hubiera podido prevenir el crimen y seguramente otros, y habría procesos más sólidos para perseguir a esta gente, porque estarían documentados con las intercepciones. El tema es, esos sistemas de vigilancia existen en México. El presidente López Obrador dijo que ya no se iban a usar. ¿Por qué? La cosa es que se empleen bien, que se empleen para lo que son, para los criminales, no de manera política. Y después de que el presidente López Obrador dijo eso, todavía supimos que Sedena sí lo estaba empleando, el ejército. Entonces, la cosa es, ¿qué se está haciendo ahora? Que se transparente, que sepamos cuáles son los contratos, qué instituciones lo manejan y sobre todo, y eso es muy importante, no existe una supervisión civil sobre los órganos de inteligencia que hay. Está el CNI, está el del Ejército, está el de Marina. Los están concentrando bajo el mando de García Harfuch. Pero tampoco hay una supervisión ajena a García Harfuch. Para que sepamos qué es lo que hacen con eso. Porque independientemente de que esté produciendo resultados y con los antecedentes que tiene el señor, y aunque no los tuviera, tiene que haber una supervisión y esto le toca al Congreso. En otros países hay un comité del Congreso donde participan diversos partidos y eso es muy importante, no nada más el que tiene mayoría, sino que tiene que ser de diversos partidos para que haya transparencia y los integrantes de estos comités firman un acuerdo de confidencialidad porque la información a la que acceden pues es muy delicada. Pero ellos se encargan de hacer la supervisión. Entonces, mientras tengamos estas reacciones, o sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Después de asesinado el alcalde, es cuando hay esta operación, dan resultados más o menos rápido, cuando es algo que podía haber sido prevenido. Incluso si los grupos criminales saben que están sujetos a este monitoreo, pues se miden bastante más en sus acciones porque también saben que va a haber, que van a tener que pagar por ello. Entonces esto pudo no haber ocurrido si hubiéramos tenido
un uso adecuado y transparente y fiscalizado, vigilado de estos sistemas de espionaje de los cuales dispone el Estado mexicano. Pues sí, es otra vez, pues talones de Aquiles que se presentan en las instancias federales también. Ya veremos ahí también sobre esto, mi querida Laura y Temoris. Entrando al siguiente tema, Laura, pues hoy, pues de hecho ahorita para cruzar y para poder llegar a los estudios de Ah, espérame, Ernesto, porque tengo que ir a marchar. Es que yo soy de la generación Z. Ya se Temoris, va. acuérdate que ya me hiciste, ya te extraño y rasurado, Temoris. Te extraño y rasurado. Me siento convocado. Sí. Espérame, Este, porque estuve buscando mi banderita de One Piece. Tu bandana, amigo, tu bandana. Oye, Laura, que después de esta primera marcha, protestas, vandalismo y todo lo que sucedió en esta marcha de la supuesta generación Z, pues se convocó a esta segunda, no necesariamente con el poder de convocatoria con el que lo hicieron en la primera. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué esperar al respecto? Pues mira, queridos, pues vamos a ver en esta segunda marcha seguramente otra vez la apropiación de la marcha por la derecha partidista y por Ricardo Salinas Pliego. Ya se súper documentó, de hecho el día de ayer se habla de algunos nombres como un chavito que se llama Edson, uno de los principales convocantes del movimiento, quien el PAN pues le dio 2.1 millones de pesos para manejar sus redes sociales y andar alebrestando a la banda, ¿no? Entonces... em, a esto se suma la operación en línea y mediática de personajes que los vimos en la primera marcha, como Claudio X González y el propio Salinas Pliego, que seguro van a andar alebrestando gente porque acuérdate que ellos no trabajan como la mayoría de la gente un jueves al mediodía, ¿no? Entonces, bueno, realmente me parece que ya está muy visto que se montaron sobre la etiqueta de la generación Z, pues para convertir una protesta juvenil, que tampoco podemos generalizar y decir que todos los chavos que están ahí pues están alineados a los intereses de estas personas, pero sí convirtieron una protesta juvenil en una plataforma de derecha, con bots, con medios alineados, con toda esta narrativa calcada de la guerra cultural conservadora que se ha dado en países como Argentina, por ejemplo, ¿no? Donde hemos visto este tipo de marchas a raíz de la llegada al poder de Milei y de todos estos jovencitos. Entonces, me parece, por una parte, que, bueno, ya está la evidencia de que la oposición partidista y el bloque empresarial mediático se metieron hasta la cocina en la organización y bueno, como les decía, ¿no? Me parece que esta cooptación y esta apropiación no borra el origen legítimo del enojo de algunos jóvenes. Sin embargo, es decir, no podemos reducir todo al fenómeno del montaje de la derecha. Pero bueno, sí es necesario que aprendamos a dividir, ¿no? ¿Dónde hay un enojo legítimo y dónde están montados estos grupos de interés? Ya el 15 de noviembre, en la marcha pasada, como bien decías, Ernesto, pues vimos el primer ensayo, ¿no? En la marcha, bueno, no solo fue en Ciudad de México, fue en más de 50 ciudades, se habló el discurso de la corrupción, de la inseguridad, 40 detenidos, más de 100 policías heridos, según cifras oficiales. Entonces, bueno, ahora lo que me preocupa, y no quiero parecer conspiranoica, que ya sé que luego ahí podría parecerlo, lo que me preocupa es que el día de ayer en la noche la Embajada de Estados Unidos emite una alerta de seguridad a sus ciudadanos, advirtiendo que la marcha de la generación Z puede ser impredecible. Es decir, estas alertas siempre se lanzan, pues sí, en lugares donde hay originalmente mucha violencia, ¿no? Como las ciudades fronterizas, por ejemplo, pero realmente no pasa que se lancen alertas en la Ciudad de México. Entonces, me parece que esto subraya y coincide con el desfile militar del 20 de noviembre, lo que ellos dicen que va a incrementar el potencial caos en esta ciudad, ¿no? Entonces, bueno, esta típica alerta consular me parece que en un contexto político actual,
pues sí es simbólico, ¿no? La embajada está traduciendo un conflicto político interno en un riesgo de seguridad y eso pues sigue alimentando la narrativa de que México es un país fuera de control, ¿no? Justo cuando se discute la legitimidad en la estrategia de seguridad del gobierno actual. Así que bueno, yo cerraría diciendo que ahora vemos cómo el PAN, el PRI y estos grandes empresarios se envuelven en la bandera de la indignación juvenil y realmente son los mismos que diseñaron, financiaron y aplaudieron la guerra de Calderón. No solo la guerra de Calderón para no quedarnos ahí, sino las reformas que precarizaron el trabajo de todos estos jóvenes que hoy están indignados, los recortes de educación y cultura y las políticas de seguridad que hoy tienen el país lleno de fosas y bueno, y de cuestiones políticas muy, muy, muy tremendas, ¿no? Entonces, bueno, eh, no estoy tan segura que estas marchas sean la voz de la juventud. Para mí son los viejos dueños del país intentando subirse al tren de una generación a la que ellos mismos dejaron sin futuro, fíjate, lo que es la vida. Oye, oye, Laura y Temoris, esta parte también que apenas si se puede creer que ha habido también una campaña sobre de estos medios corporativos, de esta corriente de ultraderecha, donde dicen, no, pues quien metió a esos saboteadores es el gobierno. No, pues ahora le están echando la culpa al gobierno de Claudia Sheinbaum, diciéndole, no, esos infiltrados, esos chavorrucos violentos pues son del gobierno de Claudia Sheinbaum para sabotear nuestra marcha o la marcha de la generación Z. ¿Qué decía al respecto, Temoris? Pues en primer lugar que ya te viste muy pasado de moda con eso de chavorrucos, porque ya son zetarrucos, ya son los de la nueva marcha. Ya como dice Irma Arce desde el chat, ya vámonos para allá, vámonos, ahí te alcanzamos, la querida Irma Arce. Este, vi una entrevista que le dio una dirigente de comerciantes del centro histórico a Carmen Aristegui, en donde ella dice que antes de la marcha pasaron a marcar algunos negocios que después serían los que atacarían, y ella nunca lo explica. Carmen le pregunta y ella como que no alcanza a explicar, pero al principio dijo que o sea, que esos no habían sido como los de otras marchas, los que atacaron ahora, ¿no? Que habían sido distintos. Y ella le pregunta, ¿cómo que distintos? Pero ella sigue hablando del bloque negro y al mismo tiempo ella dice que son distintos y no se aclara. Pero también hoy, no, ayer en el Congreso de la Ciudad, Morena acusó a Alessandra Rojo de la Vega, la persona que por culpa de Ricardo Monreal tenemos como alcaldesa en Cuauhtémoc, y, y a Mauricio Tabe, el de Miguel Hidalgo, de haber lanzado a grupos de ambulantes para participar en esta marcha. Lo cual no sería novedad. O sea, siempre los grupos corporativos son usados por un partido y por otro, y por supuesto Morena también los usa. Pero bueno, la cosa es si estos grupos de ambulantes además fueron los responsables, o algunos entre ellos, de la violencia, una violencia que vimos que fue distinta. O sea, Alejandro Meléndez contó que ha cubierto marchas de toda la vida. Él dijo, no son los que vimos siempre. O sea, no son los mismos anarquistas del bloque negro los que actuaron ahí. Son otros grupos que además llegaron con instrumentos que nunca habíamos visto, como esmeriladores, ¿no? Que son esas sierras que emplean para abrir el metal, para cortar el metal. Entonces, aquí sí hubo otro tipo de intervención que vamos a ver si se repite hoy, ahorita que vayamos, pero sí, esto tiene que ser más investigado. Ahí me parece que son 4 los detenidos que finalmente se quedaron acusados de intento de homicidio, pero más allá de que en un momento en que algunos acelerados hayan intentado realmente lastimar a alguien en todo esto, la cosa es quién está detrás de ellos. Lo mismo que con el caso
del asesinato del alcalde. ¿Qué hay más atrás de todo esto? ¿Quién está operando estas agresiones que están elevando el clima de violencia? ¿Cuál es la intención? Yo creo que por el otro lado, pues es muy difícil, convocaron a una segunda marcha pues muy rápido, o sea, como es muy difícil que 4 días o 5 días después vuelvan a tener el mismo nivel de convocatoria que ya fue bajo y que va todavía a ser más bajo uno, porque hoy no es día de asueto, es laboral, y porque también hay mucha gente que ya vio la violencia que hubo la vez pasada y que no se quiere exponer o no quiere ser parte de ella. Entonces yo no creo que puedan hacer mucho en la marcha de hoy, pero sí me parece que hay esta operación que tiene que ser, más allá de denuncias políticas en la tribuna del Congreso, tiene que ser investigada y documentada para también ver quiénes son los responsables. Porque si hay heridos y si pudo haber muerto, porque con esos instrumentos ahí, con esos martillos y esos tubos y todo eso, pudo haber habido muertos, hay alguien que está intentando provocarlo y tenemos que saber quién es. Pues vaya, vaya tema este también que tenemos que estarle pues ahí dando seguimiento. Vamos a ver qué tanto se va a mover el día de hoy. Por lo pronto ya empezamos a ver ahí pues varios establecimientos que pusieron ya las vallas metálicas para cubrir sus ventanas, sus puertas, y además se junta con el desfile. De hecho, ya inició también la ceremonia, ya está la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de la Marina, de la Guardia Nacional, pues ya están también dando pues, los discursos sobre esto. Vamos Oye, a... espérame, nada más me gustaría hacer también algo más al respecto de lo que dijo la embajada. Vean la diferencia de discurso que hay entre la embajada en México, que es la que informa a su gobierno, y lo que dice Trump. La embajada advirtió a sus ciudadanos que tuvieran cuidado porque iba a haber esta marcha, y esta marcha es integrada por los mismos que estuvieron en la marcha del sábado, que son violentos. O sea, no veo ahí un discurso político, veo una advertencia que reconoce que hay adentro de esta marcha de oposición hay grupos violentos. Pero en cambio, Donald Trump dice, estoy muy preocupado por lo que es en México, en un contexto en el que habla de enviar al ejército a México, a su ejército, y como si hubiera, como si fuera una responsabilidad del gobierno, está esto como sugerido. Entonces creo que es distinta la actitud que tiene o la embajada del manejo, la manipulación que le está queriendo dar Trump. Y también otra cosa que es muy molesto, el tema de cómo muchos corresponsales extranjeros lo están planteando, algunos de ellos son compas. A mí me parece que el país lo ha estado presentando bien, intentando mostrar las contradicciones que hay entre quienes se dice que van a ir a marchar y quienes realmente van, y el contexto político que hay atrás, pero de pronto ves notas, incluso hasta en The Guardian, en donde parece que realmente se cree que son los chicos de la generación Z los que están elevándose contra estos adultos truanes que los oprimen. Hay muchas notas de la doctrina internacional que hace pensar que o no se hicieron en México y las hicieron los editores en Londres o en Washington o Nueva York o donde estén, o que los corresponsales pues no sé en qué están pensando, que no están reportando lo que realmente pasa. Y gracias, Temoris. Y no sé si esto, Laura, más bien Donald Trump, pensando en él y aprovechando para pasar al otro tema, pues más bien debería estar preocupado o a lo mejor parte de su estrategia es eso, estos placebos que lanza comúnmente Donald Trump para distraer temas centrales. El caso Epstein, que el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara Baja, pues ya por mayoría de votos, solamente un voto en contra,
pues aprobó que se tienen que hacer públicos ya todos los expedientes del caso Epstein-Trump. ¿Qué decía al respecto? Uy, es un tema muy complejo. Fíjate que tuve oportunidad de leer todos los archivos que habían sido desclasificados hasta el año pasado. Es tremendo, la verdad, lo que lees en estos documentos, los extractos policiales, los extractos de las investigaciones, cómo se va tejiendo toda esta cadena en el que muchos años antes las autoridades ya sabían todo lo que estaba haciendo Jeffrey Epstein y aún así lo exoneraron de todo desde los primeros años. Desde el año 2006, más o menos, se tenía información de estas chicas, ¿no? Entonces, mira, es, me parece bueno, para empezar, esta apertura por parte del Congreso, pues va a golpear su relato moral. Ahí es donde creo que radica la clave, ¿no? Trump llega años presentándose como el que va a revelar la verdad sobre el pantano de las élites globales. eh, es decir, esa fue su bandera de campaña, ¿no? Insinuando que en los archivos de Epstein aparecerán sobre todo demócratas, liberales, figuras de Hollywood, adversarios políticos. Sin embargo, me parece que la apertura de archivos con nombre y apellido desarma esa narrativa y muestra algo que va a ser muy incómodo para él, y es que la red de impunidad y abuso sexual de menores, pues es profundamente bipartidista y transnacional, ¿no? El fantasma de Epstein no persigue solo a Clinton o al príncipe Andrés, quien por cierto está súper relegado, sino también a gente como Trump, como Murdoch, como Musk y a toda la constelación del poder con el que convivió y negoció. Entonces, yo sí creo que así sea una mínima mención, como algunas que se han empezado a filtrar sobre Donald Trump, pues sí va a golpear la credibilidad institucional de su gobierno. Antes de esta ley, que por cierto se firma, el propio Departamento de Justicia había publicado un memorándum afirmando que no existía una lista de clientes y destacando pues teorías del asesinato en la muerte de Epstein, lo que generó una reacción bastante furiosa en los mismos sectores trumpistas, por cierto, que llevaban años construyendo la teoría de que Epstein fue silenciado. Entonces, pues ahora la misma administración Trump que habló de no más revelaciones, ahora se ve obligada por mandato del Congreso, pues a abrir todos estos miles de correos que se cree que existen todavía que pueden contradecir y exhibir las negligencias bueno, las decisiones políticas de los fiscales, procuradores y altos funcionarios, muchos de ellos que están ahora en el poder con Donald Trump. Entonces, no es solo lo que digan los archivos de Epstein, sino lo que digan sobre cómo el Estado gestionó y administró este caso horroroso, que es lo que te decía, ¿no? Que desde muchos años antes se sabía, ¿no? Entonces, bueno, creo que es que a corto plazo, digamos, la firma de Trump lo pone en el centro de un fuego cruzado. Si la desclasificación es contundente, pues corre el riesgo de que su nombre y la de sus aliados aparezcan más de lo que a él le gustaría, erosionando esta aura de justiciero y exhibiéndolo realmente como lo que es. Ahora, si la desclasificación es limitada y llena de tachones, que porque recordemos que muchas de las desclasificaciones pasadas pues estaban llenas de tachones por el tema de seguridad nacional supuestamente, pues también corre el riesgo de que su nombre y la de sus aliados, em, es decir, es limitada, se alimenta la idea de que siguen cubriendo a los poderosos de siempre. Entonces, en cualquier caso, el tema le va a pegar donde más le duele, para mí, que es en la narrativa de que él es el único capaz de exponer al sistema. Y ahora, pues es el sistema el que, obligado por la presión social y mediática y sobre todo de los enemigos políticos de Trump, pues lo expone frente al espejo de su propia historia con Jeffrey Epstein, queridos. Entonces, yo creo que de una u otra manera, desclasificación total o desclasificación total, lo van a poner en la mira totalmente a Donald Trump. Laura Sánchez Ley y Temoris Greco, parte de las fantasías que tenemos, pues yo creo que millones de personas en el mundo, es que finalmente caiga y alguien detenga a Donald Trump con todas las atrocidades que está cometiendo dentro de los Estados Unidos y en una gran parte de los países del planeta.
¿Qué expectativa, qué decir, Temoris, de este caso de Epstein con Donald Trump? ¿Qué esperar? ¿Se abrirán todos los archivos? ¿Finalmente caerá este hombre? No. ¿Qué expectativa tienes? Tu micrófono. Todavía falta bastante para que sepamos si se van a poder abrir la totalidad de los archivos y en qué condiciones, porque los censuran, ¿no? Los tachan de negro. Y también si aparecerán todos o desaparecerán algunos, o sea, todavía es una cosa que está muy por verse. La cosa es que es la dimensión geopolítica de esto, o sea, se está viendo como si fuera un caso de unos señores perversos nada más. Es Jeffrey Epstein con su red de trata de adolescentes, de menores de edad, y sus amigos que les gustan las niñas y que andan ahí con él en sus fiestas privadas. Pero es mucho más que eso. Esto tiene una dimensión geopolítica. Esto no fue, digamos, inocente. Por supuesto que no es inocente, es perverso. Pero digo, no es como que nada, es nada más los vicios de estos señores. Y esto lo estuve investigando, recogiendo elementos que se han publicado ya, porque obviamente a Israel, al sionismo, le interesa tratar esto como si fuera una teoría de la conspiración. No hay documentos que digan que Jeffrey Epstein era un agente del Mossad. Pero bueno, él tampoco tiene que haber estado en la nómina del Mossad. El Mossad pues nunca te va a facilitar su nómina para que sepas quién está ahí. Y además seguramente le valía estar en la nómina del Mossad porque los beneficios que obtuvo fueron increíbles. Él era un profe de matemáticas en una preparatoria y de pronto ya tenía más de 500 millones de dólares. Y el tema es que todo eso, aunque en muchas partes opacas, se ha ido traceando, se ha ido investigando de dónde viene. En primer lugar, él se conoció y se hizo yerno de Robert Maxwell, que ese sí era un agente conocido del Mossad en Gran Bretaña, en el Reino Unido, y que murió igual que Epstein. Epstein murió en 2019, cuando Trump era presidente, en cuando estaba a punto de ir a juicio a hablar de lo que sabía y casualmente se suicidó. Y Robert Maxwell, 30 años antes, en 1989, también estaba a punto de ir a juicio y se suicidó. Y su hija, Ghislaine, que por cierto estaba casada con, con Jeffrey Epstein, dice que no fue suicidio, que lo mataron. El caso es que, ¿a qué se dedicaba Robert Maxwell? A chantajear a la élite británica. Él era el dueño, además de agente del Mossad, era el dueño de la cadena de periódicos amarillistas de Daily Mirror, y ahí se dedicaba a explotar los secretos inconfesables para destruir a quien quisiera o seguramente para guardarse otras cosas y obtener otro tipo de beneficios que uno puede pensar que son económicos, pero más bien era información que le permitía a Israel obtener control sobre esas figuras de la élite británica. Después hubo otros empresarios que le fueron dando millones y millones de dólares. Uno de ellos le dio la mansión de su familia en Nueva York, una mansión valuada en más de 70 millones de dólares. Y todos esos empresarios, todos esos grandes benefactores que quién sabe por qué querían tanto a Jeffrey Epstein, todos ocurre que eran grandes apoyadores, grandes donantes de la causa de Israel. Todos ellos solían darle muchísimo dinero a Israel. Una sospecha, que me parece que es bastante creíble, es que estos señores le daban dinero a Epstein como pago, no directo, no era Israel o la Mossad o la inteligencia militar israelí la que le transfería el dinero, sino que estos millonarios que podían donarle el dinero a Israel, mejor se lo daban a Epstein como pago por los servicios que él prestaba.
El caso es que no solamente es tanto esta coincidencia de que esos señores súper ricos, pro-israelíes, le daban dinero, sino que también hay denuncias. Hay varias denuncias. Uno de esos señores de apellido Hoffenberg en algún momento se sintió defraudado por Epstein porque hicieron un esquema Ponzi, estas pirámides transas, en donde le defraudaron un montón de dinero a mucha gente, pero solamente Hoffenberg fue a la cárcel, se enojó con Epstein y reveló varias cosas, entre ellos, por ejemplo, que él se jactaba de haber chantajeado a Bill Clinton para que durante las negociaciones de los años 99, 98, 2000 con Arafat boicoteara esas negociaciones, porque Bill Clinton es uno de los que se sospecha que estaba, o de los que son acusados de haber estado en la trama de pederastia de Jeffrey Epstein. Otro, pues es Trump. Resulta que hay un exagente de Mossad que se llama Ari Ben-Menashe, que ha revelado varias cosas. Pero él describe, esto es textual, la isla privada, los jets y las mansiones de Epstein no eran meros lujos, sino entornos controlados, diseñados para la vigilancia y la recopilación de información comprometedora. Las jóvenes que Epstein explotó eran carnada y la verdadera moneda de cambio eran los secretos, la influencia sobre las figuras poderosas que entraban en el mundo de Epstein. Y esto implica que muchísima gente de la élite de Estados Unidos, empresarios, políticos, demócratas y republicanos, que entraban en el juego de Epstein, de pronto se encuentran con que esa información no está ya en manos de Epstein, está en manos de Israel, lo cual le da a Israel la capacidad de presionarlos. Por ejemplo, muchas veces nos hemos preguntado por qué, a ver, Israel no es el patrón de la relación que tiene con Estados Unidos, el patrón es Estados Unidos. Sin el dinero de Estados Unidos, las armas, la protección diplomática y política, la protección narrativa que hace, Israel ni siquiera podría existir, ya no cometer un genocidio. Israel no existiría. Sin embargo, parece que las condiciones las pone Netanyahu y que a los presidentes gringos les cuesta muchísimo trabajo tratar de influir o de ponerle límites a Netanyahu. ¿Cómo es eso? Bueno, pues este mismo espía o exespía, Ari Ben-Menashe, dice que en este momento Trump podría estar bajo chantaje israelí para tratar de presionarlo para que le dé manga ancha a lo que hacen. ¿Por qué? Porque Israel tiene información sobre los vicios y los crímenes que ha cometido Donald Trump. No es el primero. Antes, en 2010, 16 y 17, se supo que la CIA sospechaba que Vladimir Putin, que los rusos tenían un video de un viaje que hizo, en que invitaron a Donald Trump a ir a Moscú a discutir, a hacer una torre Trump en Moscú, y que le pusieron chicas prostitutas o sexoservidoras. Y que estas chicas y Trump aparecen en una mansión en donde están teniendo relaciones sexuales y eso pues lo grabó Vladimir Putin. Entonces, todo eso nos demuestra un montón de cosas. Nos explica por qué ha habido esta enorme operación para tratar de contener la revelación de todo lo que tiene Epstein. Pero también que Israel no tiene límites. Que hay otro exagente de la CIA que se apellida Kiriarki, que ha estado dando entrevistas quejándose de que cuando él era agente de la CIA, los agentes israelíes lo espiaban a él, que incluso hostigaban y se hacían bromas bastante vulgares contra otros agentes de la CIA, que ellos sabían que eran agentes de la CIA, que intentaban reclutarlos para convertirlos en agentes dobles, porque la información secreta es una de las armas que emplea Israel. Hace un momento estábamos hablando de Pegasus y de otros sistemas de espionaje que son de fabricación israelí. Vaya ingenuidad de quienes contratan esos servicios, esos sistemas, de pensar que solamente sirven para espiar a otros
y no para ellos mismos, porque seguramente los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido, que es donde más ha tenido impacto lo de Epstein, no son los únicos, no son las únicas élites que son espiadas y chantajeadas por Israel para tratar de obtener comportamientos pues, que sean afines a sus intereses. Entonces, pues bueno, lo divertido en principio es que Epstein se dedicaba a espiar, a engañar, a extorsionar a gente como él, a ultracapitalistas, ultraderechistas, sionistas, que no tienen ningún escrúpulos. Entonces, pues bueno, pues los papeles de Epstein nos revelarán mucho de las relaciones entre esa gente. Pero la preocupación es a quién más espía y chantajea Israel. Pues ese es todo un tema, Temoris. Laura, no sé si quieres añadir algo más sobre esto que acaba de comentarnos también ahorita nuestro querido Temoris, porque pues sí, vemos además que este marco de impunidad en el que están operando y actuando tanto Donald Trump como Benjamín Netanyahu, pues Sí. genera también mucha impotencia, ¿no? De hasta los niveles que han estado alcanzando, Laura. Querido, pues yo con esto brincaría justo al tema de la resolución del Consejo de Seguridad, que Eso. es nuestro último tema, justo. Híjole, ya hemos hablado sobre los 20 puntos de Donald Trump que son terribles, que se habla de un gobierno ya de reconstrucción cuando siguen bombardeando y cuando siguen asesinando palestinos. Entonces, me parece que no es una resolución más sobre Gaza, sino algo así como una arquitectura política del día después, que es lo que ya habíamos platicado acá, ¿no? Que estamos hablando de un día después cuando estamos en medio de un genocidio todavía, vendida al mundo ahora bajo el sello de las Naciones Unidas, que también hemos hablado cómo ha sido cómplice en múltiples conflictos en la historia la ONU, ¿no? Entonces, pues básicamente esta resolución respalda este plan de 20 puntos, incorpora ese plan como anexo vinculante y autoriza dos puntos claves. Una administración transitoria en Gaza, la llamada Junta de Paz, mira, presidida por el propio Donald Trump, mira todas las atrocidades que hemos hablado que ha hecho y ahora va a ser esta figura. Y una fuerza internacional que le llaman ellos de estabilización para controlar fronteras y gestionar la seguridad. Entonces, pues bueno, el problema que Trump y sus aliados dicen resolver es el de la estabilidad, el del alto al fuego, el de sacar a Hamás del gobierno, el de abrir un camino creíble hacia la autodeterminación palestina, pero me parece que Estados Unidos está empujando una resolución que habla, sí, de la posibilidad de un Estado palestino, pero lo hace en un futuro condicional y atado a condiciones que nadie entiende ni define con precisión, ¿no? Nos hablan de una reconstrucción, luego de una reforma de la autoridad palestina, pero solo si se dan las condiciones para hablar de Estado. Entonces, el problema que está encubriendo esta resolución es el origen del conflicto, la ocupación, la colonización, el apartheid, un bloqueo de casi 2 décadas que convirtió a Gaza pues en una cárcel a cielo abierto incluso antes de del último genocidio que cometió Israel. Entonces, también, bueno, me parece que es brutal lo que pasó, porque cuando se trató de resoluciones que exigían un alto al fuego inmediato, el gobierno de Estados Unidos usó su veto una y otra vez, incluso frente a textos apoyados por los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad y en medio de una situación humanitaria, en medio de un genocidio. Y hoy, en cambio, Washington consigue un 13-0 con la abstención de Rusia y China. Y bueno, precisamente porque la resolución no se limita a parar este genocidio, sino que quiere reorganizar el espacio político de Gaza bajo un esquema de tutela, y es bien importante esta palabra de tutela internacional. Y piloteado, esta es la paradoja más terrible por la potencia que ha armado, financiado y cubierto la maquinaria militar israelí. Entonces, no tiene ningún sentido, al menos para mí, y por eso les decía que nos grabemos muy bien la palabra tutela, porque no aparece literalmente en la resolución, pues autoriza
una fuerza internacional con mandato para asegurar la desmilitarización de la Franja de Gaza, que es como dice textualmente el texto, para decomisar armas, para destruir infraestructura militar, y cito textual, usando todas las medidas necesarias para cumplir su misión. Es decir, que parecería que Estados Unidos va a sustituir a Israel en la tarea de, lo, como ellos le llaman, de desarmar a la resistencia, ¿no? Entonces, pues parece que es tomar una ocupación, se va a sustituir por otra ocupación. Entonces, bueno, me parece que híjole, va a estar presidida por Donald Trump, la cual él ya celebra esta votación como una de las mayores aprobaciones de la historia de la ONU. Y bueno, él ya dice que prueba su capacidad para impulsar la paz en todo el mundo. Entonces, pues me parece que ahora Estados Unidos se va a erigir como el árbitro supremo en la transición de Gaza. Pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque como te digo, fueron ellos quienes armaron a Israel y quienes han sido sus cómplices históricos. Como dice Alejandra Montufar, es una aberración absoluta, así lo creo. Sí, gracias, gracias, Laura. Pues Temoris, hay de hecho declaraciones que hizo ayer Donald Trump a propósito de Gaza y de veras que cuesta trabajo escuchar tanto descaro, tanto desquiciamiento de un mandatario y más que es de los Estados Unidos por todo el daño que esto implica, el cinismo. Y vamos a ver lo que dijo Donald Trump y regresamos contigo también para cerrar también en esta parte de lo que se aprobó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Things that happened to end the war in Gaza. Gaza, while it looks a little bit messy, it has for many, many years, I will tell you, many decades, but it's getting very close to being perfected, and people are shocked. And even the great experts that have gone around criticizing badly every country and every president and everything, they're all saying that what's taking place in the Middle East is a miracle. Things that happened to Le llama Little Bit Missy a un genocidio, o sea, imagínate eso. Qué cosa, ¿no? No, pero hay otro Qué momento asco. en el que dice que agradece a los habitantes de Gaza que están regresando a sus casas, donde van a encontrar la mayor seguridad que han tenido jamás. O sea, bueno, híjole, es No, que no, si no nos no. reímos no sé qué, o sea, a ver, es gravísimo esto, esa resolución del Consejo de Seguridad de la ONU fue un logro para Trump, que tuvo pues una gran votación a su favor, incluidos países árabes y musulmanes. Pudo haber sido detenida por el voto de China o por el voto de Rusia, si hubieran querido, pero escogieron lavarse las manos y abstenerse, cuando en realidad su abstención pues es un sí. Y lo que hace es despojar al pueblo de Gaza de su soberanía, pone a Trump como especie de figura plenipotenciaria, como rey de Gaza, que nunca va a ir, o sea, va a ser el rey de lejos. Lo pone a los palestinos en manos de esta fuerza internacional que quién sabe quién va a componer. No va a ser Estados Unidos, ya dijo que no va a poner tropas porque no quiere arriesgar soldados, pero no se sabe qué países le van a entrar. Israel tiene derecho de veto y además Israel tiene derecho a permanecer ahí, porque Israel se va a ir cuando Israel quiera. O sea, lo que hizo en los hechos, al no poner una fecha para la retirada de las tropas israelíes, es legitimar no solamente la ocupación extranjera a través de la fuerza internacional, sino legalizar la presencia, la ocupación israelí de Gaza. O sea, es bastante absurdo. Abandona a Cisjordania, o sea, no hay mención de Cisjordania. Hay una campaña de limpieza étnica en marcha en Cisjordania. Y no dice nada de Cisjordania. Él dice que en 2 años se acabará este gobierno extranjero, eso, si hay condiciones.
pero las condiciones, quien va a determinar en último momento si se han dado o no, pues es Israel. Pero además hay un plan que reveló el diario The Guardian, que se maneja en el Pentágono en Estados Unidos, que significa que dividir Gaza en dos zonas, la zona roja y la zona verde. La zona roja es en donde actualmente no hay tropas israelíes, o se supone que no hay tropas israelíes, que es en donde está la mayor parte de la población palestina. Y la zona verde es la controlada por las tropas israelíes. La idea es convertir la famosa línea amarilla, que es una línea que no se ve, pero que cada vez que un palestino se acerca a ella lo asesinan, en una especie de filtro para que los palestinos los que Israel diga que son buenos o que son aceptables, se vayan pasando a la zona verde, que es la que va a ser reconstruida primero. Y es donde se va a dar la ayuda, los alimentos y los medicamentos y el agua. Entonces, para que la gente en Palestina pueda tener, en Gaza, pueda tener acceso a la ayuda y pasar a la zona que se está reconstruyendo y también trabajar en ella, porque hay que recordar que esos son fuentes de empleo para gente que lleva más de 2 años en el desastre. Bueno, pues van a tener que ser revisados y aceptados por Israel. Y los palestinos que Israel no quiera se van a tener que quedar en la otra zona, mientras además Israel retiene el derecho, como lo ha hecho, acaba de asesinar a más de 30 personas en la noche anterior. Israel va a seguir teniendo el derecho de estar atacando en donde quiera. Entonces, los palestinos que no le gustan a Israel se van a quedar en el caos, entre las ruinas, sin acceso a ayuda, muriéndose de hambre y de sed. Y los palestinos que quieran pasar a la reconstrucción, tener una chamba, darles comida y agua a sus hijos, van a tener que solicitar, que rogar por la aprobación de Israel para que la pasen al otro lado. O sea, es una cosa escandalosa que, por cierto, examino en mundoabierto.info. O sea, es increíble que el Consejo de Seguridad de la ONU haga esas cosas. Para la gente que reduce a la ONU a una sola cosa. La ONU es una cosa muy grande y muy diversa. Y ese Consejo de Seguridad, por un lado, que está hecho para que las 5 potencias que tienen un lugar permanente ahí se pongan de acuerdo entre ellas, no para el mundo, o sea que es Reino Unido, Francia, Estados Unidos, China y Rusia, y ellas son las que deciden, y por eso no sirve ya en ese tipo de aberraciones. Y otra cosa son otras agencias de la ONU, como la Agencia de Refugiados para los refugiados palestinos, que es el principal medio de sostén no solamente de la gente de Gaza, sino de refugiados en Cisjordania, en Jordania, en Líbano, en Siria, o sea, de 6 millones de personas. Hay que distinguir cuando hablamos de la ONU, porque es muy importante defender a esa agencia. Y otra cosa que quería comentar de lo anterior. El Wall Street Journal, aquí no estoy hablando de alguien más que se pueda trivializar lo que dice. El Wall Street Journal documentó una muy estrecha relación entre Jeffrey Epstein y Ehud Barak. Ehud Barak fue un primer ministro de Israel y también fue ministro de Defensa y fue general y hizo esas cosas. Según el Wall Street Journal, Barak visitó más de 30 veces a Epstein en Nueva York y también en su casa de Palm Beach. Barak aceptó eso y dijo, sí, bueno, pero siempre fui con mi esposa, como una forma de que no vayan a decir que estaba, o sea, ya con eso ya se quiere quitar la relación con la red de pederastia. Pero independientemente de eso, Ehud Barak vivía y operaba desde la casa de Epstein, desde el departamento de Epstein en Manhattan. Y no solamente él, sino también un coronel de inteligencia militar israelí, que se llama Johnny Coren, que también operaba, estuvo al menos 3 veces documentado por el Wall Street Journal, 3 meses viviendo por varias semanas en el departamento de Epstein. O sea, aunque Epstein no sea propiamente
un empleado que esté en la nómina de Mossad, que no le interesaba porque sus recursos llegaban por otros lados, trabajaba para la inteligencia israelí y sería de una enorme ingenuidad pensar que la información que recolectaba sobre la élite estadounidense que participaba en sus fiestas ilegales, en sus fiestas criminales, pues no le servía para dársela a la inteligencia israelí. Temoris Greco, Perdón, eso periodista, está también en mundoabierto.info, también lo pueden. Todo lo que platiqué está en mundoabierto.info. y además yo me le adelanté al buen Temoris y ya le pegamos el link para que usted Ah, vaya directamente a la página gracias. Mundo Abierto, un extraordinario trabajo de este extraordinario periodista Temoris Ya, Greco, ya, y también le pegamos el link de la página web de esta brillante periodista Laura Sánchez Ley, que también tenemos el privilegio de que esté aquí con nosotras. Y Gracias, amigo. porque en verdad es un trabajo serio, responsable, documentado, y por eso siempre celebramos tener este tipo de colaboraciones. Así que Laura Sánchez Ley, Temoris Greco, muchísimas gracias. ¿Con qué te despides, Laura? Con eso, amigo, con que el respeto y la admiración es mutua para Tem y para Ernesto. Un gustazo estar aquí. Me da mucha alegría venir los jueves acá y ver que la audiencia se queda también y nos pone muchos comentarios. Gracias, gracias, Laura. Temoris, ¿con qué te despides? Pues fíjate que la vez pasada que no pudiste estar con nosotros porque estabas llegando de Tlapa, de la montaña en Guerrero, en donde estabas haciendo estos trabajos de apoyo, de solidaridad con las comunidades de una de las zonas más golpeadas de nuestro país. Me daba mucho coraje ver lo que dicen ciertos gente en YouTube que te acusan de cosas que ni voy a repetir. Porque Puedes repetirlas, no hay problema. porque lo que le estaba, no es darles así eco, o sea, que protagonismo, no sé qué. Todavía no se recuperan de tu viaje, de tu paso de tu friega, de la friega que te pusiste en el Mediterráneo y luego con los israelíes. Y yo decía, ¿por qué siempre la gente que no hace nada se dedica a ensuciar a la gente que se hace cosas? Y le explicaba a una persona, a un familiar, que sigue a esta gente, ¿no? Y le decía, mira, solamente fíjate en quién hace periodismo, quién hace reportería, quién está con la gente, quién se va a ponerse la friega al lado de la gente, renunciando ya no solamente a sus comodidades, sino poniendo en riesgo su seguridad, para acompañar a las personas, para apoyarlas. ¿Y quién nada más está haciendo grilla? Porque me da coraje que nada más se dediquen a prender el ventilador y tirar toda la porquería que pueden arrojar. Gente que jamás ha hecho reportería, que jamás se ha ensuciado los zapatos, que ni siquiera se ha puesto botas, pero eso sí, pueden acusar a otros de oportunismo porque hacen el trabajo que ni han hecho, ni harán, ni les gustaría hacer porque, ay no, me voy a ensuciar las uñas. Pues sí, no, ni siquiera se enlodan. En algún momento también hice ese comentario porque es siempre lo mismo. Protagonista, es anti 4T. Pues bueno, ninguno de los que estamos aquí somos anti 4T, y si protagonismo es ir al lugar, meterse, investigar, así como este tipo de investigaciones que hace Laura Sánchez Ley, que tiene un trabajo tremendo también, Temoris, que también se va ahí a exponer la vida y el trabajo. Y además, otra cosa, Temoris, lo que nos cuesta también, no solamente físicamente, económicamente, Temoris, que uno hace malabares y y salen ese tipo de acusaciones, pues lo vamos a seguir haciendo. Sí, sí, me acordé de la gente que nos decía, sobre todo por el último documental que hicimos de Ayotzinapa, que alguien me decía, ¿cómo haces negocio con la Ah, tragedia y la sangre de la gente? dineral. Y yo le decía,
Si supieras que no acabamos de pagar todavía las deudas del último documental, que estamos viendo cómo le hacemos, pero bueno, o sea, así como que... Pues sí. Totalmente, amigo. Piensan que nos hacemos ricos. Si vieran aparte todos los problemas de salud que uno se carga también en este oficio, no les quiero contar todas las angustias que cargamos, pero bueno, hay que seguir haciéndolo. Hasta la victoria siempre, compañera y compañero. Vamos a Nos, nos- seguirle dando. nos vemos Fuerte el abrazo. jueves. Nos Órale. vemos, Chao, amigos. chao. Un abrazo. Gracias. Bye. Gracias.